Buenas tardes, buenas noches a todos en Latinoamérica, a nuestros participantes. Buenas tardes, doctora Linda. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de webinars. Hoy es la cuarta sesión. Les recuerdo, Cheniquiaro, la doctora Linda Cheniquiaro es de México. Ella estudió oftalmología en la Asociación para la Prevención de la Ceguera, hizo el Fellow de Retina Pediátrica en el Bascom Palmer. Es voluntaria con nosotros en Orbis desde hace como 3 años más o menos, y es la que nos ha ayudado con el curso en inglés y la versión en español. Doctora Linda, su sesión de hoy está muy aclamada porque la mayoría de las preguntas que nos han llegado fueron del tratamiento. Entonces ya puede compartir su pantalla. Bienvenida, muchas gracias. Recuerde darle clic a compartir el sonido del video si tiene algún video. Y a todos los participantes hacer sus preguntas en el box, en la cajita de Q&A que tienen abajo en sus pantallas. Antonio, Alana, gracias por la invitación a todo Orbis, a todos los asistentes. Qué gusto saludarlos. Definitivamente la parte de tratamiento es la que siempre causa mucho interés, pero creo que el hecho de que Orbis lo ha llevado de esta manera tan dinámica y tan secuencial, creo que estamos en este punto donde tenemos la información necesaria para entender más el porqué del tratamiento. Y es así como me enfoco al tratamiento, decir el porqué de las cosas. Denme un segundo. Listo. Ok, entonces, gracias por la presentación. Estoy abierta a las preguntas. Antonio, si crees pertinente interrumpir para contestar alguna pregunta que surja, porque sea el momento, yo feliz. Creo que es es mejor que sea dinámico. Perfecto. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés y les repito que la mayoría del material, si no está con referencias, es porque ya tuvo las autorizaciones pertinentes por parte de Orbis. Recapitulando un poquito de lo que hablamos en la sesión que les di sobre la fisiopatología. Entonces, hablábamos de que una vez que el bebé es interrumpido en su periodo de gestación normal, disminuyen los factores de crecimiento que estimulan a la vascularización de la retina. Entonces, entraría a la primera fase donde se puede prevenir que se desarrolle la retinopatía del prematuro al controlar factores externos como la suplementación controlada del oxígeno, dar omegas en algunas estrategias, etcétera, porque si entramos en la fase de hipoxia y luego con la hiperoxia estimulada de manera externa, es lo que puede llevar a la neovascularización en la fase 2. Entonces, nuestro tratamiento el día de hoy va a estar enfocado ya no a la prevención, como fue cuando hablamos de fisiopatología, sino cómo vamos a tratar este periodo de neovascularización de la retina, cómo vamos a inhibir el principal factor que conocemos causal de la enfermedad, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Vuelvo a regresarme a este video. Quiero que hablemos, recordar de una manera, de cierta manera burda, los estadios en los que Stages of evoluciona la ROP enfermedad. describe the severity of the ROP Creo observed que in es the retina. mejor que yo se los haga la traducción. Entonces, recordar que el primer estadio es la línea de demarcación donde se detiene la retina y se forma una línea bien delimitada entre la retina vascular y avascular. El estadio es una progresión donde esta cresta se eleva ligeramente de la superficie plana, es un poquito más elevado. Puede haber popcorns, donde son bulbos de crecimiento de nuevos vasos. Al elevarse con tejido neovascular, ya presente la neovascularización, ya es el estado 3, puede ser neovascularización plana o puede ser neovascularización extrarretiniano que va hacia el vítreo. Y si esto continúa su progresión, hay tracción y son los estadios de desprendimiento de retina. 4A con la retina aplicada, 4B retina desprendida y el que queremos evitar con este curso es llegar al estadio 5. Entonces, recordando básicamente que esto es algo secuencial. Entonces, como seguramente ya lo vieron con mucho detalle en la plática de la clasificación,
Ahorita me voy a enfocar a que los pacientes que vamos a tratar son los pacientes que tienen retinopatía del prematuro tipo 1, que es en inglés es el Treatment Requiring ROP, o tratamiento que se necesita en las siguientes 48, máximo 72 horas posterior al diagnóstico. Ahorita les voy a enseñar la diapositiva de qué corresponde esto. Recordarles la misma gráfica que les enseñé en el video. Este es un OCT, donde paulatinamente vemos en la parte C, es donde existen bulbos de crecimiento que son aquí de manera tridimensional representadas, donde se ve en la semana 37 más la cresta, y esta cresta con la neovascularización se va extendiendo a vítreo y va traccionando. Esta es una fotografía de nuevo ICROP, donde podemos ver en un OCT y en una foto de infrarrojo. En el infrarrojo se ve cómo la línea pasa entre la línea de demarcación. En estadio 1 es plano, en estadio 2 la cresta ya se eleva y en estadio 3 crece el tejido por encima de la retina. Entonces, volviendo a ponernos en este panorama, podemos reclasificar lo que es la ROP ROP tipo 1, que es diferente a los estadios. Estadio es el estadio 1, 2, 3, 4, 5. ROP tipo 1, ROP tipo 2, ROP leve o no ROP es la clasificación con la que se le da el nombre para ver qué se va a hacer basado en la zona, el estadio y la enfermedad plus. Entonces me voy a enfocar en esta plática de nuevo al ROP tipo 1, que requiere tratamiento en menos de 48 horas. Quiere decir que todo estadio que aparezca en la zona 1, si tiene plus, se debe de tratar. O sea, estadio 1 o 2 con plus o estadio con plus, evidentemente un 4 y un 5, que eso es lo que no queremos, pero todo estadio con enfermedad plus en la zona 1 requiere tratamiento. Pero si en la zona 1 existe el estadio 3 con neovasos, aunque no tenga plus, es criterio de tratamiento. Y en la zona 2, un poquito más vascularizado, puede estar el estadio 2 o 3 con enfermedad plus. Entonces, esto es lo que vamos a tratar. Aquí hay un ejemplo de ROP tipo 1. La foto de arriba, les insisto, es una fotografía compuesta de mi maestra Nina Berrocal, pues es una foto muy bonita, donde se ve en zona 1, por este notch aquí que se da como de zona 1. Podrían algunos decir que es zona 2 posterior, pero recordar que cuando el notch se encuentra en zona 1, se dice que es zona 1 secundaria a esto. En realidad está en el límite. Entonces, este está clasificado como zona 1, estadio 3, enfermedad plus, y la angiografía corresponde como tal. Este es otro tipo de ROP tipo 1, pero está clasificado como la retinopatía del prematuro agresiva, previamente llamada agresiva posterior, porque sabíamos que esto generalmente era zona 2 posterior o zona 1, pero ahora sabemos que en los países en desarrollo esta misma enfermedad agresiva sucede en zona 2, porque son niños más grandes y más pesados. Entonces, desde la fotografía de arriba, estas también son fotos del artículo original del ICROP, podemos ver cómo existe esta tortuosidad severa con vasos sobre el nervio óptico en zona, ni siquiera completa la zona 1, la vasculatura llega al área de la mácula. Otro donde existen estos asas vasculares grandes, zonas de isquemia importantes, aquí ya existe una proliferación fibrovascular también en zona 1, y vean cómo una angiografía habla de las zonas de no perfusión que están entre externas a la línea de demarcación, pero cómo existen estas lagunas de hipoperfusión también dentro de la retina vascularizada, lo que habla de cierre e isquemia severa en una retina previamente vascularizada. Entonces, esto es la agresiva, la ROP agresiva, que puede ser en bebés extremadamente prematuros, en diagnósticos tardíos o en bebés grandes en el país en desarrollo. Entonces, todo esto va a requerir tratamiento. También en el estadio 4A no necesita ser una tracción muy grande, sino que cuando ya la cresta está levantándose paulatinamente, que aun cuando no involucra la mácula es 4A, cuando se involucra la mácula es 4B. El estadio 5 también sabemos que la ICROP lo subclasificó en A, B y C. C cuando ya existe un segmento anterior alterado. A, aún hay nervio, y el B no hay nervio, pero no llega a alterar el segmento anterior. Y estas son otras variantes de cómo se presentan los desprendimientos de retina. También estas fotos son del ICROP, entonces vemos las configuraciones distintas. Y vamos ahora sí propiamente al tratamiento. A través de la historia ha habido
cambios en las modalidades de tratamiento. Hablábamos que en el 42 Terry hizo su primera publicación de qué era la retinopatía prematura. O sea, eran niños con la membrana retrodental. Fue en los 60 cuando dijeron el oxígeno hay que regularlos, pero fue hasta los 80 cuando se publicó el estudio multicéntrico prospectivo controlado, y estudios multicéntricos prospectivos controlados solo hay 4. Muchísimos estudios retrospectivos, series de casos, pero los que realmente nos deben de guiar en nuestro tratamiento son estos grandes estudios, que son 4. Entonces, en los 80 dijeron, ¿y si esta retina avascular le quitamos esta isquemia haciendo ablación a la retina que no tiene vasos? Probablemente esto sea lo que detenga la progresión de la enfermedad. Entonces, la forma en que hicieron la ablación fue con crioterapia. Importante decir que a la fecha esto está en desuso por grandes motivos. Aquí, entonces, aquí dividimos estas tablas en el racional, en los métodos y en los resultados. Pero quiero que vean la parte de la derecha. Definitivamente hacerlo disminuía el riesgo de desprendimiento el riesgo de desprendimiento de retina. En este estudio además definieron lo que era la enfermedad umbral y demostraron que 43% de los ojos que no se trataban tenían desprendimientos de retina. Pero lo interesante es que a los 10 años, casi la mitad de los pacientes de todos modos tenían mala. Entonces esto dijo, bueno, está funcionando, pero no es la panacea. Más adelante, en los 90 se empezó a desarrollar este estudio que fue el Early Treatment ROP, donde dijeron, la enfermedad umbral, que es una enfermedad plus muy severa y estadio de neovascularización muy severo, no está siendo suficiente para prevenir los resultados desfavorables. Entonces, trataron con un algoritmo de manera más temprana a los pacientes, por eso se llama Early Treatment. Entonces se trataron a los pacientes en el estadio de preumbral, antes de que se hiciera la enfermedad umbral. Y dijeron, la crioterapia per se tiene factores inflamatorios importantes, causa atracción. Vamos a hacer esta ablación de la retina periférica con láser. Entonces este estudio fue súper importante porque vieron que cambiar los resultados, o sea, que cambiaba considerablemente los resultados desfavorables de los pacientes que se representaban mejoría de capacidad visual. Entonces, aquí fue donde se definió lo que estamos hablando, que es la enfermedad, la ROP tipo 1, la ROP tipo 2, que es lo que hablamos de la retinopatía que requiere o seguimiento o tratamiento. Pero pasa más adelante y en 2006, y me enorgullece mucho decirlo, que en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, donde yo trabajo, en el 2006, Hugo Quirós y su equipo fueron los primeros que inyectaron, él fue el primero que inyectó el antiangiogénico intravítreo, entendiendo que salió la revolución de los antiangiogénicos que mejoraban ciertas enfermedades por isquemia, dígase diabetes principalmente o oclusiones vasculares en los adultos, se migró el mismo pensamiento a hacer las inyecciones en los niños. Inicialmente se ponía la misma dosis del adulto, después se empezó a pensar en las implicaciones sistémicas y se redujo a la mitad. Y fue cuando en Texas la doctora Mintz Hittner decidió utilizar esto que ya fue probado, que se ha dado el seguimiento después de los años en mi misma institución, con Hugo Quirós, con Mariana, y ahora estoy yo, donde el antiangiogénico funcionaba. Entonces, estos son los que realmente revolucionaron el pensamiento de cómo tratar. El tratamiento es mucho más sencillo. Entonces, en el BEAT-ROP se comparó el intravíteo de bevacizumab versus el láser. Entonces, observaban que había una recurrencia del 4% de los pacientes con bevacizumab versus el 22% de aquellos tratados con láser. Aquí hay sus puntos importantes de discusión porque dependía de la zona, si era agresiva posterior, etcétera, etcétera. Ellos pusieron un primer punto de desenlace a la semana 54 corregida, donde ellos vieron que la necesidad de retratamiento sucedía en los pacientes al 7.2% en este tiempo, que era más o menos 16 semanas después del tratamiento. Y esto es importante. 16 semanas después del tratamiento en promedio, sabemos que existen rangos, es cuando se tenía que reinyectar. Pasa más tiempo,
Y más tarde, entonces se cambió de fármaco, un fármaco aprobado por la FDA, un fármaco que en teoría tiene menos absorción sistémica, que es el ranibizumab. Y para el ranibizumab también fue un estudio multicéntrico internacional, lo cual también apoya muchísimo los puntos favorables de este estudio, donde utilizaron el ranibizumab para tratar la retinopatía del prematuro. Entonces, aquí también se comparó como en el BEAT-ROP contra el láser, pero vieron que también los pacientes tenían muy buenos resultados. Y además compararon varias dosis, 0.2 miligramos y 0.1 miligramo, y ambas fueron eficaces. No se encontró significativamente una diferencia, pero ambas fueron eficaces, y el objetivo, que hay muchos estudios ya estudiando las microdosis para disminuir los efectos sistémicos, aún permanece de manera segura el medicamento en los ojos. Y aquí se vio que las recurrencias sucedían de la semana 8 a la 12 post tratamiento. Linda, esa es una de las preguntas que más nos ha llegado, es qué dosis utilizas y cuántas veces inyectas, que supongo que lo vas a abordar un poco más adelante. Sí, la dosis es bien importante y se las pongo en una tablita porque creo que esto es un punto muy interesante, pero déjenme llevarlos en una secuencia. La pregunta se las voy a contestar, pero creo que necesito irlos llevando en esta secuencia. Entonces, esto fue el motivo de cómo se evolucionó de la crioterapia láser a los antiangiogénicos, y estamos ahorita en la época del Rainbow con el ranibizumab. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? ¿Cómo contesto esta pregunta? ¿Se sigue usando el láser? Sí. Ahora queremos migrar a los antiangiogénicos como monoterapia también. Y para esto hay bevacizumab, ranibizumab, inclusive aflibercept, inclusive sivaflibercept, inclusive en China Convercept. Son antiangiogénicos y cada uno tiene sus pros y sus contras. También sigue existiendo la vitrectomía. A veces se puede argumentar si se puede hacer todavía con cerclaje o una combinación de técnicas. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones relevantes para decidir cómo tratar? Las englobamos en 6. Una, la edad gestacional cuando se diagnostica la ROP tipo 1. La zona en la que se diagnostica la ROP tipo 1. El perfil de seguridad de qué medicamento se va a utilizar. La tasa de recurrencias después del tratamiento. Cómo se debe de seguir después del tratamiento y disponibilidad de anestesia. La edad gestacional al momento del diagnóstico. Si se va a tratar a un paciente con antiangiogénico, recordar lo que les decía. El BEAT-ROP con bevacizumab se esperaban recurrencias menores al 10%, pero se esperaban las recurrencias alrededor de la semana 54. Y esto fue por diseño del estudio, y eso es 16 semanas de la inyección, cuando se presentaba como promedio. El ranibizumab sucede un poco antes, de las 8 a las 12 semanas post-inyección. Entonces, si tenemos un bebé muy pequeño, las posibilidades de que tenga una recurrencia son mayores porque todavía le falta crecer. Entonces, considerar puede ser un punto de argumento, que ahorita no existe una guía propia donde te diga que estas variables te deben de guiar, pero quiero que lo sean un poquito más críticos para entenderlo. El láser, si es un bebé muy chiquito, menor a 45 semanas corregidas, que generalmente la retinopatía del prematuro sucede antes de las 45 semanas corregidas. Para el láser al menos se requiere una sedación en la cuna. Si el paciente ya está ambulatorio, hay que sedarlo o hay que intubarlo. Eso va a depender de las regulaciones y tienen riesgo de apnea postanestesia. Entonces, esto es bien importante. Entre más chiquitos, más riesgos de apnea postanestesia. Y lo mismo con las cirugías en estadios más avanzados. La zona diagnóstico, recordar las zonas. La zona 1 es el doble del radio, donde se dibuja el nervio a la fobia y la fobia al doble, se circula. Esta es la zona 1 y esto se espera tener en bebés muy inmaduros. Entonces, en estos bebés con retinas tan inmaduras, definitivamente pensar en láser significa quemarles casi toda la retina. Por lo cual es que en estas enfermedades de zona 1 o zona 2 posterior, o las retinopatías agresivas, se sugiere iniciar con antiangiogénico para que se permita que la retina crezca y decidir retratamientos con una retina más vascularizada. La zona 2 se refiere a esta zona que es del borde de la zona 1 hasta alcanzar la hora serrata nasal, dibujando un radio con los mismos diámetros alrededor del nervio óptico. Esa
son niños un poquito más grandes, no prematuros extremos, generalmente. Y esto es lo que sucede más frecuente en Latinoamérica. Entonces, ahí tenemos que considerar antiangiogénico o láser, dependiendo de muchos factores, regulaciones, edades, disponibilidad, varias cosas. Pero, por ejemplo, sabemos que el crunch sucede, el crunch se refiere a cuando se tracciona la retina. Si nosotros tenemos un sistema ideal perfecto donde revisamos al niño y vemos la progresión paulatina de una semana a otra y lo tratamos antes de que se haga la proliferación fibrovascular que puede hacer el fenómeno de crunch, cualquier medicamento o tratamiento funciona. Láser o antiangiogénico, da igual, en zona 2 o en zona 2 anterior o en zona 3. El problema es cuando en zona 2 o en zona 3 ya existe la proliferación vitreoretiniana, como les enseñaba en el OCT, que ya se está elevando, porque cualquier estrategia puede causar que el vítreo traccione la retina y empeore los estadios. Entonces, el segundo punto que les digo es en qué zona estamos decidiendo tratar. Entonces, en zona 3 es raro que haya la enfermedad, pero también hay que pensar en el crunch. Y aquí está la respuesta a la pregunta, las dosis las tengo más adelante. ¿Qué medicamento se utiliza? Tenemos ranibizumab, bevacizumab y aflibercept. Hablaremos de los aprobados. Esta también fue una de las preguntas de qué tan seguro era para el bebé recibir antiangiogénicos. Esa es una pregunta súper válida y es una discusión que hay que tener con todos los neonatólogos. Existió en el Neonatology una publicación donde se hablaba del retraso psicomotor de los pacientes tratados con antiangiogénicos y se vio que había un sesgo de publicación, ya que los bebés pues, eran muy prematuros y tenían muchas otras comorbilidades, no necesariamente era por el antiangiogénico. Y ya existen metaanálisis donde no se puede atribuir al antiangiogénico déficit neurológico, retraso en el desarrollo, ni nada similar, ya que generalmente estos niños tienen comorbilidades por su prematurez extrema. Recordemos que ahora sobreviven más pequeños. Bebés muy prematuros y tuvieron hemorragia intraventricular, sepsis, oxígeno prolongado, es lo que realmente repercute en su resultado visual. A la fecha no hay evidencia. Sin embargo, sí hay cuantificación de cuánto se baja el factor de crecimiento endotelial en el ojo y en el cuerpo. Eso sí existe y esto sí es importante mencionar. De lo cual se sabe que el que menos disminuye el VEGF sistémico es el ranibizumab, al menos en laboratorio. Y el bevacizumab lo reduce por mayor cantidad y por mayor tiempo. Entonces, esto también puede ser considerado en algún momento, ojalá tengamos unas guías, pero mi práctica y mi experiencia sugiere que un medicamento de corta duración, de corta disminución, de baja disminución del VEGF sistémico es seguro, que es el ranibizumab, y no tengo ningún conflicto de interés de decirlo, pero tenemos el problema del costo del medicamento. Entonces, recordar que cualquier medicamento funciona y si es el disponible, no está documentado que cause daño sistémico. Esto es bien importante. No porque crean que el ranibizumab se absorbe menos, no voy a tratarlo con bevacizumab porque se absorbe más. Ninguno ha demostrado. Y pasa lo mismo con el aflibercept. Desafortunadamente, el aflibercept también cae en el grupo de medicamentos caros. Y en mi experiencia, tarda un poquito más la retina en crecer post-aflibercept, post-sibaflibercept, pero funcionan muy bien. Tienen una muy buena una respuesta. Los tres tienen una respuesta igual al momento. Varía cuando tienen las recurrencias por el tiempo de vida del medicamento y se los voy a, hablar en una tablita. Hablamos de las recurrencias, cuánto mide, cuánto tiempo tarda en eliminarse el fármaco. El anti-VEGF, el antiangiogénico, les decía, si es muy pequeño, si está muy posterior, tiene muchas comorbilidades y usamos una droga de baja duración como el ranibizumab, tenemos que esperar una recurrencia más temprana. Versus que era un niño grande, tenía zona 2 o 3, con pocas comorbilidades, y usamos bevacizumab, nuestras posibilidades de recurrencia son menores. Si usamos láser, está demostrado que en la zona que sea, si es un láser bien dado, técnicamente adecuado, va a tener regresión. Y también les pongo una tabla más adelante de ventajas y desventajas. Y la cirugía vitreoretiniana, bueno, pues son enfermedades muy agresivas. Siempre van a tener hemorragia, al menos un poquito de hemorragia postcirugía. Y siempre va a ser mejor una cirugía, los resultados si recibieron tratamiento previo. Y vean esta tabla. Aquí se habla de las recurrencias. Les decía que son pocos estudios prospectivos, pero aquí esta es una tabla que yo recolecté
donde comparo estudios que incluían el tiempo de seguimiento de los pacientes, que hablaban de lo que es una recurrencia, o sea, que describían lo que es una recurrencia, porque también antes del ICROP no estaba muy bien definido qué era una recurrencia o la necesidad de retratamiento. Entonces, en estos estudios al menos describían lo que era una recurrencia y tenían más claros sus criterios. Entonces, si ven, son distintos los países en donde se hicieron, distinta la metodología. Algunos comparan bevacizumab contra ranibizumab, otros bevacizumab contra ranibizumab y láser, otros bevacizumab contra láser. Y en Rainbow, que es este último, comparan distintas dosis del ranibizumab contra el láser. Y en todos tenemos ciertas tasas de recurrencia. Vean, en el primero se habla de un 30% de recurrencia con bevacizumab, lo cual en mi experiencia esto es alto. Con ranibizumab se habla de una recurrencia del 60%. Ahí habría que ver qué criterios utilizaron para el momento de tratamiento. En este otro se habla de que el ranibizumab tuvo una recurrencia del 12%, es lo más parecido a mi práctica. Este estudio dice que ninguno con bevacizumab recurrió, podría ser, habría que estudiar un poco más. 30% del ranibizumab también es una posibilidad. Y aquí, por ejemplo, nos vamos al Rainbow, donde con la dosis de 0.2 fue el 31%, con 0.1 el 31% y con láser al 30%, según los criterios. Entonces recurrieron de manera muy similar. Entonces funciona el medicamento. Y aquí también en esta misma tabla se habla en cuánto tiempo se observaron las recurrencias. ¿De acuerdo? El último punto, no, es el penúltimo punto importante a la hora de decidir el tratamiento, es cómo vas a seguir al paciente. Los pacientes que pueden tener la facilidad de ser seguidos de manera continua en donde tú estás o en el médico que va a tratar o en el sistema que está ofreciendo tratamiento, pueden ser tratados con antiangiogénico, pero el seguimiento con antiangiogénico me parece un mensajito aquí. ¿Todo bien, Antonio? Yo creo que sí. El tratamiento va a hacer que tengas que estarlo viendo más seguido. Entonces, un antiangiogénico a lo mejor no es la mejor opción en lugares donde se trata y se desaparece el paciente. Hablemos de la India, donde van de ciudad, de comunidad en comunidad, se tratan con láser y pues no se vuelven a ver. Entonces, a lo mejor algo más definitivo que es el láser. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa retina que persiste avascular? No hacerla, no hacerle nada, darle láser. Por el riesgo de reactivación tardía existe. Por el riesgo de desprendimiento de retina en la vida adulta, no tenemos respuestas a esto, pero también es parte importante. Y la disponibilidad de anestesia. Si en tu hospital la única forma de aplicar láser por la regulación de tu hospital o por la regulación de la terapia intensiva es con anestesia general y un bebé no lo quieres meter a anestesia general, esas son las ventajas del antiangiogénico, que lo haces con una anestesia tópica. También si no tienes a alguien que sepa dar anestesia al paciente prematuro, pues también es un problema. Necesitas un equipo multidisciplinario y acordarse que menores de 45 semanas corregidas tienen riesgo de apnea postanestesia general por la inmadurez. Entonces, estos son los puntos. Entonces, ¿cuáles son las inyecciones intravítreas? Aquí están las ventajas y desventajas. Las ventajas es que es rápido, solo requiere anestesia local tópica, no duele. Bueno, duele como poner el blefaróstato según los estudios, y menos que poner los aretes. En los estudios que se ha comparado la percepción del dolor, y tiene pocos efectos adversos. Efectos adversos que son significativos, como endoftalmitis, lo cual es una desventaja. Catarata, que mal inyectado haga un agujero en la retina, que puede tener efectos sistémicos que no conocemos, pero les digo, no se ha demostrado que existan, pero siempre va a existir esta polémica. Pueden tener mayor recurrencia y tienes que tener un seguimiento más estrecho. Entonces, aquí en esta tabla, a lo mejor se quedó muy chiquita, pero aquí vienen las dosis. Entonces, vamos al más común. El bevacizumab sabemos que 0.635 miligramos, que corresponde a la mitad de la dosis del adulto. El adulto es 1.25 miligramos, es suficiente para funcionar, ¿ok? Sin embargo, existen publicaciones donde se están reduciendo las dosis aún más que esto, pero para términos prácticos de lo demostrado y publicado al día de hoy es estas 4 puntos que les estoy enseñando. La vida media es de 20 días. Después nos vamos a la parte de abajo a la derecha. El ranibizumab
sabemos, como el estudio que les digo, que se ha demostrado que la dosis de 0.1 miligramos y la de 0.2 miligramos son suficientes. No es necesario diluir. Hay que tener el medicamento, ver en qué concentración viene, pero si viene en la concentración regular, que es solo una presentación, yo sé que el Novartis de pronto en cada país puede mandar 2 tipos de presentaciones, pero si no es 0.02 mililitros, corresponde a 0.2 miligramos. La vida media en teoría es de 2 a 6 horas, pero en realidad los efectos duran mucho más tiempo. Por eso es que el medicamento dura por semanas, bastantes semanas. Y acordarnos que los medicamentos disminuyen el VEGF patológico, no disminuyen al 100% el VEGF para que la retina siga creciendo. Arriba a la izquierda aparece el aflibercept. Para lograr 1 miligramo, que son los estudios que se han demostrado, 0.025 mililitros, también hay que ver las concentraciones que correspondan. Y este tiene una vida media libre de 1.5 días, en teoría. ¿Ok? Recuerden que estos son estudios que se ve el efecto más prolongado y no siempre se están midiendo constantemente las concentraciones intravítreas. Y el sivaflibercept no se tiene la dosis, pero se sugiere que sea la mitad de la dosis del adulto. Y aquí hay que tener un cuidado. La osmolaridad es mayor a la aflibercept. Entonces, en el adulto, en retinopatía diabética, por ejemplo, se usa un volumen de 0.8 cc. Poner 0.4 en un niño es mucho volumen. Entonces, hay que reducir por cantidad el volumen. Entonces, poco sabemos de su uso en los pretérminos, pero si es la única droga que tienen a la mano en una situación de extremo, es lo que hay que utilizar. Y el protocolo para inyección es este, SAFER. S es para utilizar las agujas más cortas, más delgadas. Ya existen agujas de 4 milímetros que disminuyen el riesgo de tocar el cristalino o tocar la retina contralateral. A, de usar antisépticos, que es el isodine, previo y después de la inyección. Recordar que todos tienen cierto grado de inmunocompromiso por la prematuridad. Entonces, isodine hay que ponerlo al 1% o al 5%, dependiendo de los protocolos locales, en el fondo de saco, previo a la inyección, 1 minuto, y al finalizar la inyección. La F es de follow-up, hay que seguir a los pacientes a las 72 horas, entonces porque los niños no se van a quejar si hay algo mal, eso es bien importante. La E es de extra attention to detail, o sea, ser súper cuidadosos en dónde se va a poner la inyección. Se pone de 0.5 a 1.5 mililitros de limbo, siempre como que para que se acuerden, 1 milímetro. Entonces, de 0.5 a 1.5 es lo seguro. De 0.5 puedes tocar el cristalino, más de 1.5 estás haciendo una perforación en la retina. Y la R es estar revisando al paciente cada 1 o 2 semanas para ver que el medicamento esté funcionando y poder ver riesgos de recurrencia. Y este es un estudio histopatológico que lo utilizamos para cuando publicamos sobre las agujas cortas. Vean, esta es una aguja regular de 8 milímetros y vean que si se introduce de manera completa, toca el lado contralateral de la retina o el cristalino. Por eso, si tienen la forma de tener las agujas de 4 milímetros, es lo ideal. Disculpa, te interrumpo, me están preguntando por el cuadrito de las dosis y el SAFER. Les recuerdo que en el curso que tenemos, estas son imágenes del curso y están ahí, por si las quieren consultar, tanto en la versión en español como en la versión en inglés. Ahí están, y aparte tienen son desplegables, entonces es muy, muy amigable para leerlos. Pueden tomarle aquí un screenshot si quieren. Y también lo del SAFER también está en el curso. Y las complicaciones, como les decía, prolapso de vítreo, encarcelación de vítreo, es raro, la verdad. Endoftalmitis bacteriana, posibles alteraciones en el neurodesarrollo por la absorción sistémica. Lo tengo que poner porque tengo que poner lo que existe en la discusión, pero les digo, la evidencia habla muy poco de esto y los metaanálisis recientes también, de que realmente suceda. Existe la teoría de que tienen menos miopía que los pacientes tratados con láser, ¿sí? Se adelgaza menos, crece menos. Puede progresar o recurrir a pesar del tratamiento y catarata. Yo siempre les explico a los pacientes, bueno, a los papás. Después de una inyección de este medicamento, hay 4 grandes riesgos. Una, que se haga catarata por el tamaño del ojo. 2, que pueda haber un desprendimiento de retina. 3, que el ojo pueda sangrar. Ojo,
Los ojos pueden sangrar con o sin láser, ya que los neovasos, cuando se sueltan de in vitro, se colapsan, pueden sangrar en donde están. Y 4, la posibilidad de progresión a pesar del tratamiento. Y esto es bien importante decirlo. Entonces, vean un paciente, el mismo que ya les he estado enseñando, posterior a la inyección del antiangiogénico, cómo desaparecen los neovasos y la tortuosidad de la enfermedad plus. Y vean esta angiografía donde permite ver, aquí yo les estoy señalando con mi cursor, dónde estaba antes la línea de demarcación y vean cómo la retina siguió creciendo. Quiere decir que el VEGF no se disminuyó al 100%. Disminuyó lo suficiente para quitar neovasos y permitir que crezca la retina, lo cual no hubiese sucedido con el láser. Este es otro paciente mío donde, vean, este no es el escenario ideal, pero lo pongo por lo mismo, es un paciente referido a mí. Yo a la fecha, yo ya nunca me espero a que la proliferación fibrovascular sea como aprendimos a tratarla. Cuando ya se hace así, generalmente este vítreo, como les enseñé en los OCTs, se jala un poquito, hagas lo que hagas. Entonces siempre es más importante tratarlo antes. Afortunadamente con el seguimiento estrecho yo ya pensaba, porque en la foto segunda, que fue a las 48 horas del tratamiento, vean cómo disminuye la enfermedad plus, pero esta cresta se levanta. En lo que el vitro se suelta, esta cresta se levanta. Y si se siguiese levantando, necesita tratamiento. Y ahorita hablaré de estas progresiones. Pero esta se soltó y la retina siguió creciendo y no pasó nada, solo hay una condensación en vitro ya. Pero entonces, este es un ejemplo de cómo hay que tratar antes de que la organización vitreoretiniana sea muy importante. Estos son dos ejemplos muy característicos para mí, porque ya sabemos que hay que tratar en este periodo de progresión, no cuando se instala la enfermedad, como nos dijeron en el CRIO-ROP o en el ETROP. El láser. ¿Cuáles son las ventajas? Que la Antes de regresión, que pases al láser, ¿cuántas inyecciones pones máximo? ¿O hay algún tope? pues tengo un paciente que le puse 3, pero eso me puedo acordar de él. Era un bebé y falleció. Un bebé con demasiadas comorbilidades, inclusive tenía fracturas patológicas. Era un bebé que nunca ganó peso, era sindromático, tenía una facies característica, tenía malformaciones, tenía dextrocardia. O sea, era un bebé muy enfermo. Entonces nunca estuvo en condiciones para darle láser para una anestesia. Y mi única alternativa, porque se reactivaba y reactivaba, fue aplicarle el antiangiogénico. El bebé falleció, entonces te digo, es lo que decía al principio, son bebés generalmente muy enfermos. En mi práctica, máximo 2. Cuando ya necesito una tercera, prefiero acudir al láser definitivo. O sea, no tengo duda. Porque además, entre el periodo de la primera y la segunda inyección, la retina ya creció y donde voy a dar láser ya es una parte menos posterior, menos cercano al nervio óptico. La miopía es menor, la nictalopia es menor, la disminución del campo visual es mucho menor. Entonces, yo te digo, solo me puedo acordar de este niño que le puse 3 inyecciones. Y sí me acuerdo de varios que les he puesto 2. Varios, muchos. O sea, no tengo los números, pero entran en los criterios de 8 al 12% probablemente de recurrencia. Las ventajas es que del láser es común la regresión con un láser bien aplicado. Pocos pacientes requieren tratamiento. Existe algo que en inglés se llaman skip areas, que son áreas que se dejaron libres de tratamiento porque luego la visualización es un poco difícil y ya cuando regresas a verlo en 2, 3 días dices, ay, me faltó un láser ahí. Eso no es retratar, es completar. El seguimiento suele ser más corto, entonces esto es para pacientes con un potencial de perderse en el sistema, sobre todo, por ejemplo, en el chat del SPROP, de donde está la Panamericana, hay gente que en Argentina, un país pues muy largo, viajan de norte a sur y no hay forma de que los tengan el seguimiento, hay que darles láser, no los tienes que seguir tan estrecho. Las desventajas requieren una curva no de crecimiento, una curva de aprendizaje. Este es un typo mío, no sé por qué puse crecimiento, es una curva de aprendizaje, tiene una curva de aprendizaje para el operador. Entonces, si no lo haces con la frecuencia adecuada, el tratamiento incompleto resulta inapropiado. Tardas más. En manos expertas, 20 minutos, en manos inexpertas, 1 hora y media. Entonces, esto consideren las anestesias, que requiere sedación o anestesia general y que todavía no se sabe si el láser tiene más riesgo de desprendimiento de retina o no.
porque también pacientes que tuvieron regresión espontánea tienen riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, no existen estos perspectivos, ojalá los sigamos teniendo los resultados. El doctor Pedro Acevedo, colombiano, él tiene mucha experiencia con láser para tratamiento primario de la retinopatía prematuro. Yo en mi práctica siempre utilizo de monoterapia inicial, pero estas fotos él me las prestó porque le funciona de maravilla. Él tiene esta experiencia muy buena. Y vean, en la foto de la izquierda el paciente tiene hasta aquí, tiene la proliferación fibrovascular. Les insisto, yo en mi práctica ya no me espero a que se haga la proliferación. Los trato así, pacientes referidos conmigo, que ya llegan así. Y se da el láser, tiene que ser un láser confluente. El poder va a depender muchísimo del tipo de láser, si es verde, si es de diodo, 532, 810 de longitud de onda. Va a depender, la verdad es que es algo que no lo aprendes hasta que lo haces. El tipo de lente, la distancia de tu brazo, tu altura, depende mucho del tamaño que haces tú el spot. Lo ideal es hacer un spot no muy pequeño para que eso pequeño no caliente la retina y haga agujeritos, es un spot mediano. Si tienes el láser grande que hace más de 1000 micras, 1500 micras de tamaño es el ideal, pero en pocos centros lo tienen. Yo lo tengo por los tumores que trato, pero en realidad con un láser de manera regular, dependiendo de la altura de la persona que lo hace, si estás muy cerca el spot se hace más grande, entonces vas a necesitar más poder. Si estás más lejos, el spot es más pequeño, tu poder es menor. Recuerden que cuando el spot es más grande, el poder del láser se disipa. Cuando el spot es pequeño, el poder del láser confluye. Entonces, de esto varía. Y tu objetivo es hacer unas marcas, unas quemaduras de láser que tengan un espacio menor a la mitad del disco. Como esta es la foto ideal, así es como se debe ver, casi con espacios, no es como un diabético. Un diabético tienes el espacio separado. Aquí son confluentes. Quieres hacer una ablación completa de esta retina. La fisiopatología es distinta. Entonces, esta es la foto ideal de cómo se debe dar láser y la foto de la derecha es cómo se ven las cicatrices. Y vean cómo hay una regresión. Entonces, les decía que cuando el paciente tiene ya la organización vitreoretiniana un poco más formada, tienes riesgo de que lo que hagas progrese. En un escenario ideal, un paciente que progresa desprendimiento de retina, pues se tiene que hacer una cirugía vitreoretiniana, pero les insisto, es difícil, los resultados de pronto no son los ideales. Entonces hay mucha gente que está acostumbrada al láser, como el doctor Pedro, que esto es algo que yo también lo puedo abogar en casos selectos. Me gusta y vean los resultados tan buenos, donde él le da láser de la retina anterior y posterior a la cresta, lo cual aplana. Pero esto hay que ser muy críticos y este tratamiento sí lo reservaría a gente muy experta en retinopatía prematuro o a cirujanos de retina y vítreo. Si no es el caso, creo que no deben de, ya una vez existiendo este componente vítreo, un paciente tiene mayor riesgo de complicación por un tratamiento mal aplicado. Entonces, creo que ya en este punto se requiere una referencia apropiada. Las complicaciones del láser es que puede haber edema de la córnea, isquemia del segmento anterior, sobre todo si se da un láser interno entre las 3 y las 9, donde están los vasos ciliares, los nervios ciliares, hipema, glaucoma, pérdida del campo visual, formación de catarata. La catarata es cuando se ha dicho que sucede con el láser verde. La realidad es que a mí nunca me ha pasado, creo que depende de dónde se dé el láser. Si se da en el cristalino o en la parte anterior de los procesos ciliares, es cuando hay riesgo. Atrofia del iris, hemorragia vítrea, miopía. Aquí sí existe más progresión de miopía, puede haber desviación de los ojos, estrabismo o progresión a desprendimiento de retina. Y por último, el tercer grupo de la cirugía vitreoretiniana. Yo quisiera, y siempre lo digo, a lo mejor yo no llevo tantos años haciendo esto, pero en el tiempo en que lo llevo haciendo, me he convencido de algo. Espero que antes de jubilarme, yo llevé muchos años sin haber vuelto a operar un prematuro. Cirugía vitreoretiniana significa que algo salió mal en el diagnóstico, en el sistema, en el tratamiento. Esto es tardío. Ojalá todos logremos tratar a los pacientes con una inyección que se hace en 1 minuto y que los resultados son fabulosos. Entonces, pero bueno, como seguimos teniendo este problema en Latinoamérica porque todavía no hacemos las redes de tratamiento adecuadas o suficientes para toda la cuestión socioeconómica en la que estamos, seguimos operando muchos pacientes. Entonces, puede ser LSV, es Lens Sparing Vitrectomy, o sea, vitrectomía sin tocar el cristalino.
LV es lensectomy con vitrectomy, lensectomía, vitrectomía. Y si pueden ver en todos, el éxito anatómico va disminuyendo según el grado. Y en los pacientes que tienen estadio 5, de todos modos les va mal, pero hay que hacer lensectomía. Y yo les hablo de aquí en mi hospital, el doctor Hugo Quirós, y esto es algo que se dejó de hacer, pero se hacía en otras partes del mundo, como el doctor, eh, se me bloqueó ahorita su apellido, pero él es su maestro, el doctor que sale en la foto, donde se hacía cielo abierto, se quitaba la membrana, se hacía la lensectomía, se hacía la disección de la membrana retrolental, se hace una punción en la esclera para absorber el líquido subretiniano y se ve cómo la retina se posterioriza. La realidad es que este es el video que muestras en los congresos, ¿no? Cuando tienes esto. La mayoría de estos pacientes terminaban en tisis bulbi. Entonces, por eso es que afortunadamente yo ya empecé a hacer esto con otros calibres, otro conocimiento de la enfermedad y otra forma de que espero que no lo siga haciendo mucho, pero bueno, les voy a hablar. Esto tiene que hacerlo solo un cirujano de retina. Entonces, yo tengo ciertos juguetitos que he creado en base a mi necesidad. Si ven, este es no tengo ningún interés comercial, pero voy a decir, cada trocar tiene su diferente casa comercial. En este caso, este es de Alcon. Alcon, sus trocares son muy buenos para escleras elásticas. Entonces, este es el trocar natural, que es calibre 27. Y nosotros, junto con un ingeniero, diseñamos, Rodrigo García, diseñamos unas impresiones 3D que me acortan la distancia del trocar y de la lanceta. Entonces se coloca como una inyección intravítrea entre 0.5 y 1.5 del limbo. Si ven, no hay un espacio visible de esclera porque pues, son ojos muy chiquitos, entonces tus movimientos son con las manos muy cercanas. Tienes que tener sistemas de visualización que no choquen con tus manos. Se necesita toda una instrumentación adecuada para operar pacientes prematuros. Entonces, aquí estoy removiendo la hemorragia vítrea y si ven, esto está desprendido en embudo. Este paciente fue tratado con antiangiogénico previo a la cirugía, ya que cuando no tratas con un antiangiogénico previo a la cirugía, el sangrado transquirúrgico es muchísimo, porque tiene muchos capilares. Entonces, estás todo el rato lidiando con los neovasos. Les tengo que admitir que yo al principio yo no quería inyectarlos porque evidentemente hace una progresión de crunch, pero los casos que no lo hice previo a la cirugía siempre me arrepentí porque tenían mucho sangrado transquirúrgico. Todas las esclerotomías en los niños se suturan, son escleras muy elásticas, entonces es fácil que se abran. Este es otro caso donde es un estadio 4B, en realidad es un 5, pero pues vemos la retina en una zona 1. Entonces, vean, es una cubetita en zona 1, solamente está pegada alrededor del nervio óptico, todo el resto está desprendido. Entonces, lo que hay que hacer es ahí disecar la hialoides tiene muchos vectores, el vitro tiene muchos vectores, del nervio a la cresta, de cresta a cresta, de la cresta al cristalino, de la cresta a la retina. Aquí estoy utilizando otro sistema de visualización y estoy utilizando otra máquina, que es Dork Eva. En este caso utilicé triamcinolona porque quería ver cómo estaba el vítreo. Y pues si se dan cuenta cómo la retina es tan rígida y tan elástica que conforme yo voy cortando los vectores, la retina va traccionando hacia sí mismo. Entonces es una retina muy enferma. Ya no utilizo de manera rutinaria el Kenalog para teñir el vítreo, pero en este caso, bueno, lo hice. Y bueno, lo que hay que hacer es justamente hacer todos estos cortes de los vectores del vítreo y recordar que aquí no se debe de tener estos hialoides, vean cómo se va desprendiendo. Y es bien importante recordar que la hialoides en los niños, a diferencia del adulto, se va haciendo unas retinos, o sea, se hace una separación de la misma hialoides, entonces se hace como esquisis de la hialoides. Y bueno, aquí al final recordar lo que les dije, todo paciente se tiene que suturar y al final de este caso le volví a poner, importante, este fue un caso de los que les digo que no puse antiangiogénico antes de la cirugía por el temor de que se hiciera un crunch inmediato. Esto fue en 2019, yo a la fecha no hago eso, siempre los inyecto antes. Aquí lo inyecté después, pero les pongo para que vean los escenarios.
En la foto de la izquierda es un paciente que tenía un estadio 3, que progresó la tracción postantiangiogénico. Vean cómo disminuyó en la foto de la derecha la enfermedad plus, pero la cresta siguió elevándose. Es un paciente que se tiene que operar. Y este es un paciente que requirió, ya es estadio 5. Este es otro paciente estadio 5, donde lo que hago es hacer una cinequiolisis, porque siempre está adherido el iris al cristalino. En general, cuando la pupila no dilata, hago una esfinterotomía 360 grados. Después de hacer la lensectomía y la capsulotomía, utilizo la membrana de radiofrecuencia, que esa la describió Mariana Martínez, con el que se hace más fácil una disección a la membrana. Sin embargo, también se puede hacer bimanual. Se abre el embudo, hago un poco de vitrectomía cuando se puede y se cierra. Nunca va a estar la retina normal, y eso es bien importante. Siempre va a estar desprendida. Me preguntan por acá que después de hacer la vitrectomía, ¿qué dejas en su reemplazo? ¿Viscoelástico o solo solución salina balanceada? Viscoelástico o solución salina balanceada, nunca silicón. Silicón sí hubo... mira, el silicón estadio 5 no sirve de nada. De nada, nada más te complica, te descompensa la córnea y le da glaucoma por silicón. En los estadios 4A iniciales, donde se quiere aplanar y retirar pronto el silicón, está debatible, y esto encontrarás gente que aboga al 100% por no hacerlo. Yo no lo hago a la fecha, pero evidentemente si hay una complicación como una retinotomía, retinectomía iatrogénica, tienes que hacerlo, tienes que ponerle el silicón. Pero eso garantiza que muchas cosas, porque el silicón va a ser catarata, puede ser glaucoma, va a cambiar la refracción de ese ojo. Entonces, aunque la mácula esté pegada por la presencia del silicón, te cambia el poder refractivo, tienes que corregirlo para no evitar la ambliopía por silicón. Entonces, siempre evitar hacer retinectomías diatrogénicas, retinotomías diatrogénicas, porque eso siempre complica tu tamponada y tu progresión de la enfermedad. Y aquí este es un caso que hizo Crunch. Llegó a mí ya lo habían tratado en otro lado con aflibercept. El paciente seguramente se decidió tratar de manera tardía, entonces hizo Crunch, se desprendió toda la retina, y ahí lo que estoy haciendo, a mí me gusta poner los trócares como en la cámara anterior, me da mucho más estabilidad, pierdo menos presión. Ahí estoy cortando los vectores que están alrededor de la retina, tengo que quitar la cápsula. Si ven, hay muchos vectores de vítreo sujetando la retina desprendida, y con la pinza de serrata retiro la cápsula. También puede ser debatible si arrancarla o rasurarla para los cirujanos de retina que estén observando esto. Y vean, ahí se ve el EPR desnudo, pero pues finalmente lo que hay que hacer es que permitamos la entrada de luz y suturar. Esta es una foto que quien sea segmentólogo va a decir horrible, los que nos dedicamos a, ¿verdad? O sea, pero un niño con esto es este niño. Ve, es ella, es la misma niña. Y la vi hoy en la mañana, por eso me acordé de poner el video. B20, 220, 400, con sus lentes, de colores. Creo que vale la pena hacerlo. Me he arrepentido muchas veces de operar niños con ROP5, pero cuando es una buena selección del paciente, estos son los niños que se pueden tener. Entonces, cuando ves algo así, dices, ¿por qué no seguir haciéndolo? Mis criterios se han ido puliendo, no opero todo, pero cuando tengo una córnea transparente, tengo una cámara abierta, no tengo datos de tisis, es decir, catarata, los leucomas corneales o queratopatía en banda, yo ya no los opero, ni tampoco un ojo buftálmico por glaucoma de ángulo cerrado, tampoco los opero. Opero segmento anterior con cámara, córnea completamente transparente, no neovasos en el iris. No me guío por ecografía, a la fecha la ecografía no me ha dicho que sí, que no. Y pues puede funcionar. Y no les digo que más del 50%. 50% es la posibilidad de ese éxito. Las complicaciones, Cuando usaste silicón, en ese caso, ¿en qué tiempo retiró el silicón? Preguntaron por aquí. Fíjate que eso es peculiar porque, a ver, fue un paciente que tuvo una iatrogenia, una retinotomía iatrogénica. Lo estaba operando con mi fellow. Pasa, o sea, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Y se lo puse, ya no me acuerdo si lo
porque lo operé 2 veces. La primera vez le dejé gas porque era algo que yo pude levantar la hialoide, ser una niña no tan chiquita, y me arrepentí. Entonces lo reoperé, le puse silicón y no se lo he podido quitar. Es un niño. El niño ahorita debe de tener casi 1 año, 8 meses, 2 años probablemente. Ha sido muy difícil para la mamá por la edad rehabilitarlo. El ojo está yéndose a exotropia. La retina está completamente pegada. Pero ¿qué pasa? El ojo va creciendo y hay un menisco de silicón. El ojo ya no se puede rellenar completamente de silicón. Ya lo puedo quitar, pero me da miedo quitarlo. Entonces, creo que la mayor moraleja es no debe de sucederte agujeros en la retina de estos niños porque es bien difícil cuando quitarlos. No es nada fácil. Y espero que no tenga más de esos casos. Toco madera, porque cuando dices eso es cuando pasa, pero pues no se lo he quitado. Alguna vez cuando regresé, cuando estuve en Miami, alguna vez vi a Nina Berrocal poner silicón para un criterio de estos de los 4 que se extienden sin retinotomía. Lo puse y la verdad fue muy fácil quitárselo. Se lo pude quitar en un par de meses. Entonces, pero a la fecha yo ya con mis criterios y mi práctica, ya no pongo silicón solo para exprimir. Eso ya no lo hago. Puede ser que sigan haciéndolo y creo que es válido. Las complicaciones, pues opacidad corneal, catarata, hemorragia vítrea, agujero de retina, glaucoma secundario, perforación durante un cerclaje. Llegué a hacer quizás 2, 3 cerclajes porque no teníamos, era en el Instituto Nacional de Pediatría, lo hizo una de mis becarias, una gran becaria, porque no había nada. Era creo que Navidad, fechas parecidas a Navidad, era una fecha festiva. No había forma de referirlo, no tenía dinero, no tenía el peso, no se podía hacer vitrectomía. Le puse un cerclaje, se trató con láser, lo hicimos en alguna otra ocasión porque eran los mismos escenarios y funciona, pero no lo recomiendo. Son casos muy, 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 muy selectos en mi experiencia. Pero bueno, puede haber perforación al hacer un cerclaje, se puede redesprender, va a haber glaucoma, endoftalmitis, sinequias anteriores, proliferativa vitreoretinopatía, agujeros iatrogénicos, estrabismo y tisis. Todo, ojo, con desprendimiento de retina, glaucoma, termina en tisis eventualmente. Y esta es la foto de los niños. Este es un niño que ahorita está hospitalizado, es mi familiar. Entonces, esto, la verdad es que si diagnosticamos entre la semana 34 y a la 38 a un niño a tiempo, ya no va a haber más niños ciegos. Vean lo que pasa con los niños después de años de seguimiento. Son niños sanos. Y lo único que se hizo fue su hemorragia subconjuntival en el sitio de la inyección. Entonces, muchas gracias. Excelente, doctora Lina. Por aquí hay una última pregunta en el chat. ¿Qué parámetros usa para el tratamiento láser? Mira, nunca te puedo decir un parámetro fijo porque te digo que varía mucho mi distancia, pero generalmente es entre 100, 200. Si estás más en polo posterior, necesitas más poder. Recuerda la curvatura. Cuando ya estás más anterior, estás más cerca al láser. Tienes que bajar la potencia del láser. Pero es entre 100, 200, 250. Nunca he tenido que usar más. En 810. Con 532, que es lo que tengo en mi práctica privada, mentira, tengo 810 en mi práctica privada, pero de spot pequeño, a eso iba. Cuando tienes el spot pequeño es donde tengo que bajar y jugar un poquito más con mi intensidad. Con el spot grande, no importa si es 810 o 532, ahí tú tienes que poner más o menos el poder de 100 a 250. Depende mucho del spot que tú tengas. Perfecto. A ver si por aquí otra. Por aquí nos están agradeciendo desde Paraguay. ¿Algún modelo de láser que sugiera, verde o rojo? Yo siempre prefiero para esto un diodo 810. Me encanta Iridex SLX. ¿Por qué? Porque me sirve para muchas cosas. Para ROP, para cualquier otra vitreoretinopatía y para tumores. A mí me encanta ese. Pero el que tengas, el bueno, bonito y barato. Y creo que son más baratos los 532. Hay más disponibilidad actualmente.
Y muchas gracias a la doctora Linda por sus excelentes conferencias. La seguiremos invitando. Gracias a ustedes por invitarme, me encanta. Ay, venga, que por aquí me están saliendo. No, felicitaciones desde Colombia. El doctor retinólogo también, excelente presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche para todos y nos vemos el próximo jueves.